Muy buenas tardes, familia de Iglesia Bíblica Laurel y todos los que se adhieran o se junten a en este enlace, en este momento, para escuchar este estudio bíblico. Hemos estado en la Iglesia Bíblica Laurel, hemos estado estudiando sobre el libro de la carta a los romanos. Y la carta de los romanos es una de todas las epístolas y cartas de la prisión. Es una carta sumamente cargada de contenido. Es una de las epístolas en donde es el eje pivotal, donde se desarraigan o se hacen muchas de las doctrinas o enseñanzas. Doctrina es enseñanza bíblicas que tenemos. Romanos abarca desde lo más elemental hasta las cosas más profundas y más que requiere mucho estudio y requiere indagar y conocer y irse a comentarios. Pero esto es lo sorprendente y lo precioso de la palabra de Dios, que así como es inerrante, infalible, y la palabra de Dios es revelación de Dios, que se los dio a hombres, y también es inspiración que se lo dio a estos hombres. La palabra de Dios, hay algo muy peculiar, algo muy sorprendente que sobresale, es que es la perspicacia. Y la perspicacia significa, en términos tal vez de teología, en lo que es bibliología, lo que es revelación, es que la perspicacia sostiene que cualquier persona que agarre la palabra de Dios, la Biblia, no necesita ser alguien que haya nacido de nuevo, o que sea cristiano, o que haya nacido en cuna cristiana. La perspicacia es que cada persona que lea la Biblia va a poder entender las cosas que están escritas en ella en todo lo referente al Evangelio, y que va a poder entender claramente, y puede entender claramente, si así lo desea, si así lo permite, y quiere hacer un estudio de la Biblia, puede entender claramente el plan de salvación a través de toda la Biblia. Entonces, si empieza en Génesis, Éxodo, Levítico, en cualquier parte, hay partes muy complicadas, muy pesadas, muy difíciles para alguien que no es creyente, pero sin embargo, al ir leyendo la Biblia, el Espíritu Santo, lo que hace, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, lo que hace es que lleva a la persona a iluminarle todas estas áreas en cuanto a la salvación de su alma. El alma de todas personas, dice la Biblia en Romanos 3, capítulo 6, y en capítulo 3 y capítulo 6, que el alma de todas las personas, todo este mundo está bajo condenación, bajo perdición, y por ende, la consecuencia de eso es el castigo, el infierno eterno, separados de Dios. Entonces, al saber eso, Dios hizo este plan de salvación, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar es que la palabra de Dios, a cada persona que la lee, lo lleva, lo alumbra a que entienda el plan que Dios tiene magnífico para usted que me escuche. Y Dios tiene un plan perfecto para salvarle a usted, para que usted venga a Él y tenga vida eterna en Él. Entonces, Romanos es uno en el Nuevo Testamento, y está precioso, está lleno de contenido, pero a la vez, si se lee a la ligera, uno se perdería de muchas cosas. Entonces, hemos estado viendo en la escuela dominical, obviamente antes de que pasara todo esto del COVID-19 o el coronavirus, lo teníamos, obviamente estamos en la iglesia, y en el horario del servicio teníamos un tiempo de escuela dominical donde nos juntamos a estudiar esto. Entonces les invito a que abran su Biblia en Romanos capítulo 6. Si no tienes tu Biblia, ahí en tu teléfono puedes encontrar la Biblia muy fácilmente. Hay aplicaciones y son gratis. Y puedes abrir Romanos capítulo 6 y vamos a empezar ahí del 1 en adelante. Vamos a tratar de abarcar todo el capítulo. La razón es porque esto ya lo vimos, pero estoy recapitulando este capítulo. Vaya la redundancia. Entonces, si ya están ahí, les invito a que inclinen su cabeza. Vamos a encomendarnos a Dios y a pedirle que, ante todo, cuando abramos la palabra de Dios, hay reverencia y decir: Dios,
quiero que tú escudriñes mi corazón, me limpies, me enseñes, estoy dispuesto. Señor, en esta tarde te quiero dar las gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, tu palabra tiene el efecto que ningún otro libro tiene. La Biblia está viva, la Biblia nos habla, Señor, porque está escrita por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y queremos hoy rendirnos, queremos hacernos disponibles para escucharla. Te ruego, Señor, que a cada persona que esté dispuesto a escuchar el día de hoy esto, tú abras el corazón y pongas y muevas y hagas lo que es necesario. Yo te necesito, yo soy el primero que necesito esto y por eso te doy gracias, porque tú has llegado a mi vida, me has salvado, me has perdonado. He sido un vil pecador que he necesitado de tu gracia y tú me has socorrido, y Jesucristo me ha lavado de todos mis pecados, me ha perdonado y me ha hecho una persona nueva, y ahora estoy aquí disfrutando de una relación contigo. Te necesito, oh Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, si están ahí en el capítulo 6, perdón, en el capítulo anterior, el versículo último cierra dando el concepto de que cuando abunda el pecado, la gracia sobreabunda y porque reina la justicia, ¿no? Entonces voy a leer el capítulo 5, versículo 21 para entrar entonces en el capítulo 6. Entonces dice en el versículo 20, y 21 del capítulo 5, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora el capítulo 6, vamos a leer, dice versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo dejé unas preguntas antes de comenzar con esta transmisión. Dejé una pregunta que si es que la gracia fomenta el pecado. ¿Qué es esto de la gracia? La gracia, de acuerdo a la Biblia, es una administración o una manera en la que ahora Dios trata con la humanidad. La única manera de acercarnos o de tener vida eterna y que Él se ha acercado a nosotros es a través de lo que se llama gracia. Gracia en la palabra original significa carisma o gratia, significa que es un favor, un don no merecible o no merecido, o no es un pago. Por lo tanto, si uno trabaja, se te paga. No, lo que se te da de dinero no es gracia. Si algo te salió, hiciste algo y se te da un bono, eso es porque hiciste algo. La gracia no tiene nada que ver ni contigo ni con lo que hayas hecho, es simplemente un regalo de Dios. Entonces, desde que Jesucristo vino, empezó el regalo de Dios para abrirse a toda la humanidad. El regalo de Dios fue la persona de Jesús. Jesús fue el regalo de Dios para la humanidad. Eso es el comienzo de la gracia, a través de Jesucristo y luego a través de la cruz, que hoy se celebró en este fin de semana, Pascua, se celebró la muerte, la pasión, muerte, y ahora hoy domingo resurrección de Cristo. Entonces con eso se terminó y se selló el plan de la gracia para alcanzar a todo aquel que quiera creer en Él. Entonces la pregunta que dice en Romanos 6 es: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces pregunté, ¿la gracia fomenta el pecado? Y la respuesta obviamente viene ahí más adelante, dice: de ninguna manera. La gracia, el hecho de que Dios, por su bendita misericordia, porque Él es benevolente, es un Dios de amor, es Dios que no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dios no es movido por las cosas. Él está fuera de esta entidad de universo. Nada de lo que está aquí es extraño para Dios o nuevo. No hay nada nuevo para Él. Él conoce todo. Entonces, la gracia es algo que Dios da sabiendo y conociendo todo. Y conociéndonos, Él decide hacer esto. ¿Y qué es lo que hizo?
en el convenio de la Trinidad, se decidió en la eternidad, antes de que se creara el mundo, se decidió que hubiera salvación para la humanidad. Y Jesucristo es esta persona. Dios se hizo hombre y vino a este mundo para pagar como hombre, Él siendo hombre perfecto, sin nunca cometer ningún pecado, que Dios pusiera en Él el pecado de la humanidad y Él pagar el tuyo y el mío. Entonces, Él es el regalo, Él es el comienzo de la gracia. La gracia es este tiempo en el que ahora todo aquel que oiga este mensaje, que escuche la voz de Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de que lees la Biblia, a través de que escuchas tal vez ahorita, tal vez algún sermón en la iglesia y has escuchado durante tu vida y no has rechazado, no has dejado eso a un lado, llega el momento en tu vida donde Dios te otorga la fe y te va dando más fe y tú la recibes y y el momento en que dices, ya, yo creo, es indudable y creo. Eso es la gracia. Entonces la Biblia dice que si la gracia, cuando alguien es salvo por la gracia, que si esto fomenta para que entonces uno esté en pecado. La razón de esto es porque se nos hace tal vez curioso pensar que en aquella época ya había este problema. Es que en Roma ya, en la ciudad de Roma era una ciudad, número uno, era el centro, el epítome de toda cultura. De ahí en adelante se expandió a todo el mundo. Roma conquistó, Roma estaba en dominio, Roma era el centro de toda Europa y África y aún hasta Asia. Se estaba conquistando, llegando hasta las áreas de Asia. Roma era un imperio y Roma era un imperio muy pagano. Roma tenía tantas creencias, tenía dioses, tenía maneras de pensar, tenía diferentes grupos, había sectas. Entonces, cuando alguien conocía de Jesucristo y venía por la palabra y creía en Él, ¿qué pasaba? Igual que lo que pasa hoy en día, hoy que no hay en este mundo. Si tú quieres ir, tú puedes encontrarte una iglesia que cree que los gatos son descendencia de dioses allá en Egipto y te puedes congregar. Estoy seguro que si buscas en Google encuentras la iglesia que adora gatos. Y si quieres, te encuentras hoy de toda clase de cosas y que no tienen sostenimiento y no hay base alguna para que se les siga. Pero sin embargo, la Biblia también menciona que va a llegar tiempos en que la gente va a tener comezón en su oído de escuchar, de que van a querer escuchar y escuchar, pero no la palabra, ya lo han escuchado, cualquier otra cosa que digan, esto está bonito, esto se oye bien, esto me hace sentir bien. Y yo te digo esto, el Evangelio, la palabra de Dios nunca es para hacerte sentir bien. De hecho, el Evangelio, cuando alguien te lo dice, lo primero que hace es traerte a darte cuenta quién eres verdaderamente y no te sientes bien. De hecho, la buena noticia del Evangelio empieza con una malísima noticia, pero esta malísima noticia es dada por amor y es en verdad. La mala noticia es que somos muy pecadores y que merecemos el infierno y que vamos para allá y que no hay salida, no hay forma. El infierno es un lugar real, el infierno es verdadero. Y la Biblia lo describe de muchas formas, entre esas que es completa oscuridad, completa soledad y sin límite de tiempo, es eterno. Entonces nos vino a rescatar de la condenación del pecado, no nomás del pecado aquí, del pecado donde nos lleva, y nos vino a acercarnos a Dios. Entonces todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Entonces, gracias a Dios, si tú lo escuchas, tú puedes tener vida eterna. Entonces, el mensaje de la gracia es algo para toda la humanidad, para todo el mundo. Y por eso es que dice que en Roma había gente que al escuchar venir de esta forma tan, se le puede llamar fácil y simple, que es, no tienes que irte de rodillas a ningún lado, no tienes que hacer manchincuepas, marometas, ponerte de cabeza, ir a matar a alguien, no tienes que hacer nada para lograr tener la vida eterna, sino que es algo que se te da cuando pones y descansas tu fe, toda tu confianza en la persona de Jesús, se te otorga por gracia la vida eterna. Lo que sucedía es de que algunos, al empezar a indagar en eso, se les llegaba a ser muy fácil
creer que era de esa forma y trataban, entonces, en vez de confiar en Jesucristo y de vivir para Él, trataban de hacerlo a su manera. Entonces, ¿qué hacían? Se adherían a la iglesia sin haber nacido, sin haber conocido a Jesucristo personalmente. Yo te pregunto, tal vez tú has conocido a alguien, cristianos, que se dicen cristianos, y que tienen tiempo yendo a la iglesia, pero la verdad no les notas ni una finta de cristiano. Es más, tal vez tú conoces más y le dices, oye, eso no hacen los cristianos. Es porque eso sucede. Es muy fácil afiliarse a una iglesia cristiana sin ser cristiano, sin ser hijo de Dios. El ir a un lugar, a un edificio y juntarte con ciertas personas no te hace seguidor de Jesucristo ni salvo. Entonces, por eso siempre en nuestras iglesias seguimos dando el evangelio, porque la gente sigue viniendo y hay alguien que tal vez no creyó verdaderamente las primeras veces que escuchó. Entonces, ¿qué pasaba? Que gente empezaba a comportarse de repente como cristianos, comportamiento externo para encajar, para ser parte o porque sentían que eso debían de hacer, y lo empezaban a hacer, pero con el tiempecito de repente empezaban a actuar diferente, mal, y empezaban a actuar como antes, de tal forma que parecía que estaban abusando de esta gracia, que estaban abusando, como si el que conoce a Cristo va a abusar de aquel que le dio la vida, de aquel que lo salvó, y que estaban abusando de esa forma. Entonces llegaron a ver esto y empezó a traer este conflicto. También había cristianos que obviamente, como tú y como yo, si tú ya has creído en Jesucristo, fallamos, seguimos pecando, nos equivocamos, dijimos algo que no es correcto, tratamos a alguien mal. ¿Y qué sucede con eso? El cristiano genuino, de acuerdo a la Biblia, si es seguidor de Jesucristo, la palabra de Dios lo trae arrepentimiento, uno se da cuenta y dice, Dios mío, ¿qué hice? Perdóname. Y no nomás le pide perdón a Dios, pide perdón a las personas que dañó y lo más pronto posible. Y si eso es todos los días, y lo hace genuinamente, y Dios y va mejorando, y se nota una mejoría que no es por esfuerzo humano, sino por Dios. Entonces, por eso menciona esto de la gracia, porque había creyentes que ya se juntaban y estaban ahí, y muchos de ellos aparentemente en apariencia se veía que estaban abusando, porque si había eso, sin embargo aún no estaban, sí, y la gracia todavía era para ellos, aplicaba, si ellos creían podían tener vida eterna. Ahora, quiero hacer un paréntesis. Hay cristianos, hay hijos de Dios que conocen y creen en Él, pero por un periodo de tiempo, de repente, por algo desconocido, empiezan a regresar, a andar con esas amistades, con ese tipo de ambiente, de repente en cierta temporada. Pero miren, yo les digo esto por experiencia personal, que yo lo vi en mí y lo vi en muchas otras personas. Ni se disfruta estar en las cosas del mundo, ni se disfruta, y uno está la persona más insatisfecha del mundo porque sabe que no es lo suficientemente santo para estar en el mundo, porque no siente que no puede hacer todo y que no es correcto y no participa en todo, pero es lo suficientemente hipócrita, pecador, para seguir yendo a la iglesia y mantenerse ahí sabiendo que ha estado viviendo de una manera. Entonces es un estar en un vacío, y solamente estando en Jesucristo y en su palabra es la verdadera llenura y plenitud. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la gracia no fomenta el pecado. Verdaderamente alguien que está en Cristo nunca va a abusar de la gracia como ser un abusador del sistema, y que el sistema no se da cuenta, como hay gente que abusa aquí del sistema económico y abusa. Pues de la gracia no se abusa, no se abusa. El que la tiene y disfruta de la gracia y vive agradecido porque fue salvado por gracia. Entonces, es de la misma manera que el odio no fomenta la paz. No fomenta la paz, el pecado no fomenta la gracia, ni las tinieblas a la luz y viceversa, ¿no? Entonces, el perseverar en la gracia, pregunta, ¿es para que el pecado abunde? El quedarse en el pecado, ¿es porque quieres que abunde la gracia? Ese de ninguna manera, porque no estamos bajo la ley, sino para la gracia, en ninguna manera. Perdón. Yo te quiero decir esto, invitar, tal vez tú has estado titubeando en esto de estar en las cosas de Cristo y no has estado de lleno y serio. O una de dos, o eres o no eres, no hay término medio en la Biblia, no hay medium red, que es como, a ver, eres o no eres y no se sabe.
o eres o no eres, o le conoces, o te conoce o no te conoce. Jesucristo dice que muchos vendrán y les dijo: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces no hay personas que va a decir: bueno, te conozco más o menos. Eso, te conozco o no te conozco. La pregunta es: Dios, Jesucristo, te conoce a ti, te conoce. La única forma de conocerte es a través de su Hijo. Jesucristo es el que te presenta al Padre, y antes de presentarte te limpia y te perdona con su sangre y te hace acepto para que puedas llegar. Entonces ahora vamos a continuar en el versículo 2. Ahora, la razón por la que no abundamos en el pecado es porque, número uno, vamos a ver que estamos identificados con Cristo. Hay una identificación. Toda persona aquí en Estados Unidos debe tener identificación, aunque esté caminando en la calle. Es tu ID, tu identificación. En México es el carnet, ¿no? Entonces siempre debemos de tener forma de identificarnos. El cristiano tiene algo que lo identifica con Cristo, y hay cosas físicas y hay cosas notorias que lo identifican, y que como está identificado con Él, eso no lo permite que se identifique con otra cosa que no es algo que no. Por ejemplo, si soy americano y tengo mi ciudadanía americana y con eso me identifico, no puedo yo mostrar otra identificación, porque esa es mi identificación. Estoy aquí, o soy o no soy. Entonces, el ser de Cristo es algo exclusivo, pero a la vez inclusivo. Incluye a todo aquel que quiere, pero el que quiere es exclusivo. No puede pertenecer a nada más. No puede ser parte de otro. No se puede. Entonces, el versículo 2, vamos a ver capítulo 6, versículo 2, dice en el 1 primero: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El versículo 2: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Del versículo 2 hasta el versículo 13, Pablo hace comparaciones entre la vida y la muerte. Y es lo que vamos a ver, una serie de comparaciones. Y hace estas comparaciones porque nos hace ver que hemos muerto al pecado, pero a la vez somos santos en una forma posicional, y no podemos practicar el pecado. Entonces dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica. La Biblia te hace estas preguntas. Es para que te llegue a ti en lo más profundo y digas: oye, ¿pero cómo? Es una pregunta retórica que tiene respuesta. Tú te la puedes responder, pero no siempre tu respuesta es la correcta. Es para que tú reflexiones, es introspectivo, pero a la vez la Biblia te da la respuesta. ¿Perseverarás en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo vivirás aún en él? ¿Cómo puedes vivir? Y ahorita va a desglosar un poco más en él. ¿Cómo puedes vivir? Entonces, vamos a ver estas comparaciones. Dice que estamos muertos al pecado, que somos santos, y la Biblia menciona que el creyente, el que es hijo de Dios, de veras que es santo. Así es. Pero santo de que es un santito y que tiene alas y que nunca hace nada. No, eso es una forma, ¿cómo se llama? Pues medio imaginaria de pensar en los ángeles. La Biblia menciona santo en la Biblia, tiene que ver con alguien apartado para y de algo. Es apartado para Dios y apartado de alguien. Entonces, mi matrimonio es santo. ¿Por qué? Porque estoy apartado para mi esposa y soy apartado de cualquier otra mujer. Entonces estoy apartado para ella, pero estoy apartado de cualquier otra. Eso se le llama santo en la Biblia, cuando estás apartado para Dios, que quiere decir que el pecado, las cosas del mundo, de tus deseos y pasiones, es más, tus sueños y aspiraciones, tú ya no vives para eso, vives para Dios, estás apartado para Él y apartado de cualquier otra cosa que haya. Ya nada más es lo más importante que Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que es santo. Entonces, el que es hijo de Dios es santo. ¿Y qué quiere decir? Que no comete errores. Quiere decir que sigue cometiendo muchos errores, pero deben de ser menos y menos y menos, y deben de verse una mejoría, y de ser el gruñón, payaso, sangrón, pedante, chocante, de ser mal hablado, de ser malhumorado, de ser lo que sea que te puedas pensar que haya. Es que Dios, se vaya viendo que Dios va puliendo, mejorando, santificando, te va apartando, te va limpiando de todo eso. Entonces eso se refiere con santos. Entonces somos santos aquí en la tierra, pero hay algo que la Biblia describe que es ser santos delante de Él. Entonces ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, ¿qué describe la Biblia? Que en posición, en el lugar allá en el cielo, ya
somos santos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por todo. Un paréntesis, no quiero, por eso les digo que hay mucho que hablar aquí en Romanos, especialmente en este capítulo. Dios es Dios, y porque es Dios, Él no habita en esta dimensión nuestra. Dios es Dios, Él creó todo esto y Él está fuera de esto. Si Él estuviera sujeto a esto, entonces Él fue creado por algo. Pero Él no está sujeto a esto, Él creó todo esto. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio, porque Él es Dios. Entonces, eso se le llama en la Biblia que es la eternidad. Fuera de todo este universo, de todo lo que conocemos, que con el telescopio Hubble lo que más llegamos a ver hay fotografías impresionantes, no llega ni al 0.001% de lo que es el universo. Bueno, fuera de todo este universo está Dios. La gloria, todo lo llena. Dice que los cielos son estrado de sus pies. ¿Sabes qué son los cielos? El universo, el estrado de sus pies. Por lo tanto, Dios decide el polvito de ese universo, que ahí está el polvo más insignificante de la tierra, ahí tener su plan de redención. Ese es lo que el plan de Dios. Entonces, Dios en la eternidad, Él ya sabe, ya conoce. Por eso dice en Efesios, y vamos a ver más adelante, que somos copartícipes, ciudadanos y conciudadanos. Y que Él, ¿por qué? Porque en posición, en lugar, como se llama legalmente, ya hay algo en la gloria que nos pertenece, que fue ganado por Cristo y que no tiene que ver con nada de lo que hayamos hecho. Mientras tanto aquí seguimos fallando. Qué hermoso, ¿no? Qué lindo es saber que el cristiano, el Hijo de Dios, no tiene que ganar su derecho para entrar al cielo o tratar de que no cometa ningún error, ningún pecado, porque el pecado separa de Dios, porque entonces puede perder su derecho a entrar al cielo, y que tiene que luchar y todos los días y estar con temor y miedo y zozobra, porque dice: si hoy me muero y no confesé mi único pecadito, me voy al infierno. Gracias a Dios que Cristo pagó por todos mis pecados y ahora le pertenezco y me da vida nueva y me limpia y me restaura. Esas son las promesas que tenemos en la Biblia. Entonces, eso es lo que se llama posicionalmente delante de Dios. Él ya ve que somos santos allá. Él ya ve, Él ya sabe, pero aquí en la tierra sabe que estamos en esta lucha. Por lo tanto, por eso esta carta está escrita, entre otras las epístolas, es por qué seguimos batallando con esto, con nuestra persona, con esta carne. Entonces, Dios no se complace nunca en mejorar nuestra vieja naturaleza. Dios la mata. Dios quiere eliminar nuestra vieja naturaleza. Dios quiere erradicar esa vieja naturaleza. Está caída, está perdida, podrida. Y David, y esto fue de una forma real. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es de que nunca el cristiano es que Dios agarró nuestra vida y la empieza a mejorar nuestra vida. Dice que en la palabra de Dios que nuestra vida estaba muerta y que Él dio una vida nueva. Dice Corintios 5:12, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No hay nada que ver con lo viejo, entonces es nuevo. Aquí en Romanos 6 vamos a ver más adelante que hay una muerte con que nos identificamos con Cristo, donde mi yo, Pepe de la Vega, ha sido puesto en esa cruz y ahí fue puesto toda mi persona, mi pecado, ha sido sepultado y ahí debe de quedar. No debe de surgir, debe quedar muerto. Por eso dice la Biblia constantemente: ya habéis muerto al pecado, estás muerto, ¿por qué vives en eso? Entonces es lo que se le llama que Dios no mejora nuestra vieja naturaleza, nunca. Yo les digo esto: Alcohólicos Anónimos, los 12 Pasos, todos los lugares donde llevan a la gente para que se reforme, reformatorios, ayudan en cierta forma y son lugares que tienen su manera, su ideología, muchas de esas sacados de la Biblia, de la palabra de Dios. Sin embargo, son lugares, son hechos por persona y tienen ideología de personas. Todos esos lugares lo que pretenden hacer es agarrar como si fuera un tronco, un árbol, que empiezan a ser chueco desde chico y empieza a irse muy chueco y de repente está chuequísimo y está grande, maduro,
Entonces agarran ese árbol el chueco, le meten estacas, le jalan con unos cordones de acero inoxidable y lo empiezan a jalar y le empiezan a levantar. Es un trabajo arduo, le meten otros por abajo para detenerlo, le dejan un tiempo y entonces le van metiendo más y tratan de enderezarlo y tratan, pero es un árbol chueco que siempre va a estar chueco, pero no tan chueco, pero sigue chueco. Nunca van a poder enderezar un árbol chueco y dejarlo derechito, nunca se ha visto eso. Lo que hacen es de que en vez de que esté tan caído, esté más levantadito. Dios no hace eso. Dios no agarra tu vida y la trata de mejorar y ahí está jale y jale, no. Para darte y salvarte, el plan era, voy a matar ese viejo, voy a matar el pecado en ti, voy a eliminar eso porque te voy a dar una vida nueva que viene del cielo. Una vida nueva que es en Cristo Jesús. Entonces, por eso es que el cristiano ahora puede hacer algo y no se gloria, dice toda la gloria de Dios porque Él me dio esta vida nueva. Ahora sí puedo. Antes no podía dejar el chupe. Me encantaba, en todas las fiestas tenía que tener y que tomar en todo, siempre, no podía tener ninguna convivencia sin esto, pero ahora Dios me ha cambiado. En todas las convivencias tenía que echarme un montón de chistes colorados y pelados porque era parte y así me sentía, pero ahora ya no digo esas cosas. En todo el tiempo siempre tenía a cualquier mujer que me encontraba, quería tener su teléfono, su Instagram, su WhatsApp para hablar con ella en secreto y después saber con cuántas me podía meter. No me podía resistir aparte de mí. Pero el que está en Jesucristo no pasa eso. Porque ahora el que es hijo de Dios tiene vida nueva y ahora repudia eso. Lo repudia y dice, ya no quiero. De repente siente la tentación, pero dice, Dios mío, no quiero eso, ya sé lo que es. Dios mío, sálvame, ayúdame a no vivir así. Ese es el repudio, es el pecado. Pero no es porque uno sea muy Juan Camané y diga, es que ahora sí, ya puedo, yo. Dios es el que está haciendo todo eso en nosotros a través del Espíritu Santo. Nos da vida nueva. ¿La gloria para quién es? Para Dios. Nada para uno, nada. Entonces, en el versículo 2 vemos esto, ¿no? ¿Cómo viviremos aún en el pecado? Y en el 3 hace una pregunta otra vez retórica. ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Déjenme les digo que este bautizo no hay ni una sola gota de agua. No se habla de agua, de ser sumergidos, no habla de eso. Es un bautismo o una identificación en la muerte de Cristo. Para eso acompáñenme a Lucas capítulo 12. Aquí lo tengo. Ahí en sus Biblias ustedes pueden buscar Lucas capítulo 12. Versículo 49 al 50. 12, 49 y 50 dice así. Fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesucristo está hablando aquí de un bautismo, y me decía bautizado, y no estaba hablando del bautismo de agua, estaba hablando de un bautismo que ya venía, que era el bautismo de su muerte. Dice, me angustio hasta que se cumpla. ¿Se acuerdan de esa palabra angustio cuando él dice que fue a Getsemaní y empezó a angustiarse en gran manera? Bueno, es lo mismo. Llegó una angustia porque ese era el bautismo. Se le habla que la gente cuando entre a un equipo de fútbol o de algo lo bautizan con algo para darle su iniciación. Ya sea que le echan agua, le hacen alguna maldad, lo ponen a hacer algo feo o las tareas más difíciles. Ese es el término, le dan su iniciación. Bueno, Jesucristo se estaba refiriendo a que ahora iba a venir su bautismo, él se iba a identificar con algo que le traía una angustia y ese iba a ser el fuego, lo más pesado y lo más difícil. Entonces, lo que aquí habla en el versículo 3 de Romanos, está hablando de este mismo tipo de bautismo que no tiene que ver con agua. Tiene que ver con algo que nos identifica. ¿Nos identifica con qué? Es una identificación con su muerte. Así Jesucristo estaba hablando de esa angustia y te identifica con su muerte. ¿Sabías que la única manera que tú puedes llegar al cielo es muriendo? Que se mate el pecado en ti y la persona que eres ahorita, que sea eliminado de raíz. Los psiquiatras tratan de arreglar los síntomas de afuera. Es como tratarle de arrancar las manzanas del árbol y regañarlo y tratarle de darle píldoras para que deje de dar algo y de echarle abono para que deje de dar manzanas y siempre sigue dando manzanas y no logran. Entonces es un tratar de arrancar y arrancar y arrancar y de repente empieza a dar menos y menos, pero sigue siendo árbol de manzana. De repente le sale una manzana por allá.
Eso es lo que trata de hacer psiquiatras. Jesucristo, al venir y darnos vida nueva, tiene que primero que eliminar de raíz, no de afuera. Él no viene a podar tu vida, y Él no es la cereza de tu vida, como lo último que te falta. Él viene a quitar todo de tu vida, porque si Él no está en tu vida, nada de lo que tengas sirve, y nada de lo que tengas vale. Sí, vale aquí en la tierra el dinerito y la casita y la familia, pero para valor eterno no vale, no te sirve, no te va a ayudar. Él viene a cortar de raíz eso, porque es la única forma. Y la Biblia le habla de una muerte, que es el quitar y eliminar el pecado y el viejo yo, y el matarlo, para entonces darte una vida nueva. Entonces, eso es lo que habla ese bautismo. Dice que de esta forma nos identificamos, ¿no? Él murió, pero resucitó y Él vive. ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de Jesucristo. Tal vez tú no lo creas, pero la resurrección de Jesucristo, déjame te lo digo, así como el creer en Jesucristo no tiene nada que ver con que si pasó o no, como que si esto es algo que se inventó. No es nada inventado, esto en toda la historia, no más la Biblia. Hay historiadores extrabíblicos que hablan de este evento de resurrección, y de hecho esto fue lo que marcó tanto la historia, y Roma trató de taparlo, el Imperio Romano de ocultarlo, y trató de inventar cosas, pero al final de cuentas no. Tanto es así que la resurrección es tan importante que sería ilógico pensar que personas hayan muerto por Jesucristo, por no negarle, sabiendo que era mentira. Nadie en este mundo muere por una mentira, sabiendo que es una mentira. Son capaces de mentir, pero no de morir por una mentira. Si son engañados, sí es diferente. Alguien que es engañado, que no sabe que es verdad, es capaz de morir por una mentira. Han sido engañados, pensaron que era verdad. Pero alguien que sabe que no es cierto que resucitó, esto me refiero a los apóstoles, y que mueran sabiendo que era mentira, que ellos mismos dijeron: no, vamos a seguirle el cuento, vamos a seguirle el rollo. Hay que decir, aunque nos maten y me decapiten, ustedes sigan el rollo. A otro lo aserraron, aunque me estén dando de serruchazos, yo voy a aguantar porque es mentira y quiero que la mentira gane. No hay nadie en este mundo que aguante morir por una mentira. La resurrección fue cierta. Si no se quiere creer es porque uno decide no creer en ese hombre, porque ese hombre te va a pedir cuentas. Ese hombre te va a decir: eres de los míos, déjame ver, no estás aquí en mi libro, mi sangre no te ha limpiado, apártate de mí. Te amé todo el tiempo, desde que te creé hasta que te moriste te amé, pero me has rechazado, al infierno. Por lo tanto, este bautismo es algo en el que Dios Hijo y el Espíritu Santo participan en toda nuestra redención. Dios el Padre está en la gloria efectuando esto. Jesucristo vino al mundo a morir y pagar por nuestros pecados, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el que te ilumina para que conozcas el Evangelio en su palabra. Es el que ahorita te está diciendo, mientras escuchas eso, hay algo en tu corazón que te está diciendo: mira, escucha, y tú dices: ay, qué feo, no me gusta eso, pero te está diciendo la verdad. Escucha. El que cree en mí, dice la palabra de Dios, aunque esté muerto vivirá. Y ahora vivimos en una vida nueva. Entonces hay dos tipos de bautismo, un pequeño paréntesis. Hay dos tipos de bautismos aparte de este. Uno es el bautismo de agua para obediencia y arrepentimiento. Mateo 3:11 se habla de esto, tiene que ver con el bautismo de Jesucristo, y era también para cumplir con toda justicia. Jesucristo vino para cumplir con todo lo que se requería, y Él no dejó nada. Aún a eso se bautizó. Y el otro bautismo es el bautismo del Espíritu Santo para salvación, 1 Corintios 12:13. Y en ese tiene que ver con el momento en el que el Espíritu Santo llegó a todos los creyentes y fueron bautizados, y todo aquel que cree en Jesucristo ya está incluido, ya es parte de ese bautismo, ha sido bautizado. No hay bautismos aparte de eso, de que como se creen algunas denominaciones, de que ven y ahorita te bautizo, y te agarras y está hablando barucas y echando espuma y dando marometas de espaldas y contorsionándote en el subsuelo y hablando: Rambo, saca la bazuca, un montón de tartamudienses. Eso no es unción del Espíritu Santo, eso es unción de los demonios. La unción del Espíritu Santo, el ser bautizado del Espíritu Santo, es simplemente que Cristo te incluyó en el cuerpo de creyentes y eres parte de un cuerpo universal de cristianos en todos lados del mundo. Desde la muerte de Jesucristo eres identificado con todos los creyentes en ese bautizo. Entonces, eso es el otro bautizo. Ahora,
¿De qué otra forma nos identificamos con Cristo? Hablamos que una vez que la gracia nos identifica con Él, que estamos identificados con Él por la muerte, con este bautismo, estamos también identificados con Él con algo muy importante. ¿Sabes qué es? Jesucristo, después de que fue colgado, se le enterró una lanza en su costado que dice que traspasó y llegó hasta lo más interno de su corazón y salió agua y sangre. Tiempo después, ya que se dieron cuenta que ya estaba muerto, que ni sus huesos fueron necesarios quebrar, que eso lo hacían para que todos los muertos, todos los que están muriendo murieran más rápido, lo que hacían era, lo pidió José de Arimatea y se cree que Nicodemo, que era uno de los principales de los fariseos, lo bajaron y lo llevaron a esta tumba que nunca había sido usada, era una tumba nueva de este hombre adinerado, de José de Arimatea, y fue puesto en la tumba por 3 días. Un muerto a 3 días ya huele. De hecho, eso se sabe, es normal, pero en la Biblia se habla de otro muerto que ya tenía 3, ya era el 4.º día, y cuando iban a abrir la tumba dijeron, es que ya, hiede ya. Entonces, ya era para que oliera. Pero Jesucristo ya sabemos la historia, ya había resucitado, sin ninguna marca, ninguna cicatriz, sin chipotes, sin moretes, sin sangre. Simplemente se dejó las manos horadadas, los pies y el costado para testimonio. Pero no tenía látigo, con un resplandor, con un hermoso, fuerte, varonil, se levantó de esa tumba. Pero el cristiano es identificado. Entonces, ¿qué identificación tenemos? Morimos con Cristo en la cruz. Cuando Él murió, todo mi viejo yo fue puesto ahí y fue juzgado cuando fue juzgado Cristo. Y fue puesto a muerte. Y luego ahora siguió la sepultura. Y hemos sido sepultados juntamente con Él. Y esto nuevamente trata de identificarnos con Cristo. Y así como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso dice 2 de Timoteo 2, capítulo 11. Se los voy a leer. Ahorita lo dije así parafraseado, pero vamos a leer 2 de Timoteo 2, 11. Dice de esta forma. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque Él murió y vivió. Entonces, el que muere con Cristo, el que muere en Él, sale ahora con una nueva vida. Entonces, qué lindo, qué precioso es saber y ofrecerle a toda persona: ven a Cristo. Él te da vida nueva. No, aquí en la tierra te da vida nueva, pero espérate, la gloria todavía falta. Esa es una vida celestial, pero aquí en la tierra te da una vida nueva para poder vivir aquí. Por el tiempo le voy a parar aquí. Pensé que iba a poder terminar todo el capítulo 6, pero le voy a dejar aquí porque ya llevo bastante tiempo. Pero les quiero animar a todos a que lean el capítulo 6 y la siguiente semana vamos a continuar. ¿Qué es lo que te quiero decir ahora? Tal vez tú has oído de los cristianos y has conocido a muchos cristianos que te han defraudado y que te han dicho, te han tratado mal y que han hecho lo incorrecto y que se comportan hasta peor. Por esa causa, yo personalmente aquí te vengo a decir a nombre de todos los que creemos en Jesucristo, perdón, disculpas. No debe ser el cristiano así, no debe haber ese comportamiento. El cristiano no es alguien que vive y que actúa para sí. No debe de actuar para sí. Dice la Biblia, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana, una forma fácil de decirla, esto lo aprendí de la escuela donde estudié en Guadalajara. El hermano que nos lo enseñó nos dijo, ¿recuerdan los caseteras que había antes? Se grababa, se ponía un máster y luego al otro lado la copia y le apretabas recording y se copiaba. Dice, bueno, esto es la vida cristiana. Jesucristo es el máster y tú eres el cassette vacío. Eres puesto ahí, se le aprieta. ¿Y qué es lo que se espere? Que todo lo que está en este, que es el máster, se copie al vacío. Entonces empiezan a girar al mismo tiempo y se empieza a pasar todo. Se empieza a reproducir lo de uno al otro. La vida cristiana no es alguien que va a la iglesia, no es alguien que se comporta bien allá, no es alguien que habla más o menos bonito. La vida cristiana es exactamente lo que es estos cassettes. Es reproducir la vida de Cristo en ti. Es reproducir la vida de Cristo en ti. Yo te pregunto hoy, tus vecinos, tu mamá, tu papá, tu esposa, tus parientes, ¿notan que estás reproduciendo la vida de Cristo en ti?
que hay una imitación de Él, que lo que estás leyendo de Él se te está traspasando a ti, tú estás ya empezando a hablar, a actuar, a comportarte como Él, tener esa tolerancia, esa paciencia, ese amor, esa mirada, esa dulzura, el que estás alejado del pecado. Yo te digo esto, si tú has creído en Jesucristo no puedes vivir, si eres cristiano no puedes vivir en fornicación, si eres cristiano no puedes vivir en borrachera, si eres hijo de Dios no puedes vivir engañando a la gente. Es que el que es hijo de Dios ha nacido de nuevo, tiene vida nueva, ha muerto en Él, ha sido sepultado y tiene una vida nueva. O eres o no eres, o te conoce o no te conoce. Entonces yo te quiero invitar hoy. Jesucristo te ama, Él murió en la cruz y quiere darte la oportunidad de que hoy vengas a Él. No necesitas un sacerdote que te lleve a Él. No necesitas que alguien haga una palabra, una oración, y que te diga cómo hacerlo. Cuando tú te peleas con tu esposa, tienes alguien que te diga cómo pedirle perdón. Cuando te peleas con tu esposa, alguien necesita estar contigo y decirte, dile esto, ahora dile esto, ahora dile esto. Simplemente vas con el corazón roto, con las flores, humillado, arrepentido por lo que hiciste mal, que la engañaste, o hiciste algo que no se debe hacer, y le dices todo de tu corazón. Yo te invito a que hables con Dios y derrames tu corazón. Tienes que reconocer que eres pecador, que mereces lo peor y que no mereces vida eterna. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios no te va a decir, dime más. Dios no te va a decir, cochino, aléjate. Dios te va a decir, te he amado. Te di mi hijo, te di lo más valioso del cielo. Ven a mí. Y te va a agarrar y te va a lavar, te va a limpiar y te va a dar vida nueva. Y el día que mueras, ya sea por el corona o cualquier otra cosa, el día que llegues a morir, ya sea de viejito o dentro de poco, tu herencia está en el cielo. Dios te bendiga, gracias a todos los que han estado aquí. Les invito a que lean. El próximo domingo vamos a seguir leyendo esto y quiero traerles a que reflexionen acerca de esto y vean qué es lo que sigue, porque esto va en hilo. No hemos terminado, ahí sigue. Señor te bendiga, Iglesia Bíblica Laurel. Se extraña estar juntos, yo extraño a todos, los amamos, mi esposa y yo. No podemos ya agarrarnos ahorita la mano y abrazarnos, pero miren, desde aquí un abrazotote a todos ustedes. Los amamos. Hasta luego.